Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Mire, la pandemia del COVID-19, el Brexit y la vuelta a la normalidad provocan una crisis de abastecimiento en los supermercados británicos. Vea usted. La prolongada escasez de camioneros en el Reino Unido está causando más dolores de cabeza a las empresas y a los consumidores. Los directivos de Tesco, la mayor cadena de supermercados de Gran Bretaña, han comunicado al gobierno que están preocupados por las compras acaparadoras y la preparación de la Navidad. Temen que las estanterías vacías empeoren los problemas cuando llegue su temporada alta. La petrolera BP también ha cerrado algunas de sus estaciones de servicio porque no es capaz de mover el combustible por todo el país como antes. La escasez de mano de obra por la pandemia se complica aquí en Gran Bretaña con el Brexit y la escasez es especialmente grave en el sector del transporte. Los cambios en las normas de inmigración que trajo el Brexit coincidieron con la pandemia y ahora que la vida vuelve a la normalidad, las empresas británicas no pueden contratar nuevos conductores del continente con tanta facilidad como antes. El gobierno de Boris Johnson no cede y dice a los empresarios que busquen británicos para cubrir sus vacantes, pero las empresas piden al gobierno que recapacite y flexibilice sus normas de inmigración. Para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días, Cecilia, audiencia de Señal Global. Básicamente lo que las empresas le están diciendo al gobierno británico es de que necesitan esquiroles del continente, específicamente polacos y ucranianos, para poder abatir sus precios de transporte en lo que a mano de obra se refiere. En otras palabras, sí hay choferes, conductores de camiones disponibles en Gran Bretaña, pero una de dos, o están encerrados debido a las terribles pandemias, esto es, a los requerimientos obligatorios de confinamiento por sospecha de contacto con positivos de COVID, o simple y sencillamente están fuera del mercado de acuerdo a cómo cotizan cotidianamente las transportadoras en el resto del continente. En otras palabras, lo que estamos viendo es de que hay un desajuste entre el costo de mano de obra y el precio de los productos que se pueden entregar en tienda. Ahora bien, en la matriz insumo-producto británica es muy importante resaltar el hecho de que precisamente la British Petroleum no está pudiendo entregar su producto, le hace gasolina, diésel a las gasolineras por la misma razón de que no encuentra conductores a los precios anteriores. Ese es el dato. El precio de la mano de obra británica es 3 veces mayor al precio al que estaban acostumbrados a pagar las transportadoras antes del Brexit. Mira, te voy a leer algunas notas sueltas de Reuters. Por ejemplo, un factor importante en lo que podría muy bien ser un invierno espantoso para los británicos es el aumento de los precios del gas natural y la electricidad, que ya han perturbado segmentos de la economía del Reino Unido y han provocado ondas de choque en los mercados de energía. Los productores de productos químicos y la industria alimentaria, entre otros. Si a esto se suma la escasez de mano de obra gracias al Brexit, la terrible situación puede empeorar. Pero mira, hay bastante más en torno a esto. El hecho de que Gran Bretaña se niega a hacer exploración de gas por fracking obliga a importarlo desde Estados Unidos o desde Canadá a través de transportadoras de gas criogénico. Esto es, las grandes botellas, estamos hablando de enormes contenedores que entregan gas licuado a Inglaterra. Este tiene un precio 3 veces superior al que podrían pagar los británicos si se interconectan con el continente, ahora que se está abriendo la nueva línea de suministro Nord Stream 2 de Rusia a Alemania. Entonces, los británicos también están confrontando una estructura de precios en gas natural 3 veces superior a la que está en el continente, al mismo tiempo que el gobierno británico le dice a las compañías que no pueden elevar el precio del gas natural. Por lo tanto, se están dando quiebras en todas las pequeñas empresas distribuidoras de gas
gas y de electricidad. El principal impulsor de este caos, también esta es nota de Reuters, es el aumento de los precios del gas natural debido a la disminución de los flujos rusos a Europa. La gente está prestando atención a los desarrollos de la crisis energética y su efecto dominó inmediato en la economía y no corre ningún riesgo de quedarse sin alimentos. Muchos, sin embargo, están en pánico comprando comida, mientras los funcionarios del gobierno intentan calmar a todos, asegurándoles que el invierno del descontento, esto es, un invierno de escasez, no ha llegado. Mira, básicamente lo que está sucediendo en Gran Bretaña es el reajuste a la normalidad post-pandemia. Esta normalidad post-pandemia es una normalidad de escasez y de rompimiento de cadenas productivas de todo orden, desde la alimentaria y energética, pero por supuesto muy importante desde el punto de vista laboral. Simple y sencillamente Gran Bretaña es pionera en el continente europeo en mostrar la fallida política laboral que se ha llevado a cabo, en donde se ha presionado a la baja a los salarios de los trabajadores. Obviamente que esta sí va a ser crisis si el invierno viene, como se vaticina, muy frío. Hay que recordar que la estructura de precios en Inglaterra está básicamente deprimida artificialmente por el gobierno, porque a 4 pesos el kilowatt hora en Gran Bretaña, aproximadamente 16 peniques, lo que está sucediendo es de que si tú permites que el libre mercado fije el precio de la calefacción para este invierno, este básicamente se iría aproximadamente a entre 8 y 12 pesos el kilowatt hora, lo cual mandaría a la quiebra a un sector importantísimo de la población urbana británica. Básicamente la mitad de la ciudad de Londres no podría pagar la cuenta de energía para la calefacción. Entonces, lo que vemos en pantalla es básicamente lo que se podría llamar un descuadramiento de oferta energética, puesto que la energía solar y la energía eólica simple y sencillamente no pueden competir en estructura de precios con el gas natural. Siempre ha sido subsidiada. La energía eólica se entrega a entre 12 y 18 pesos el kilowatt hora y el gobierno saca de impuestos para poder reducir dicho precio. Entonces, como conclusión, lo que está sucediendo en este momento es ver a Europa saliendo del marco competitivo en donde sus productos simple y sencillamente no van a poder competir en costo con los productos que vienen de Asia. Tengo una lámina aquí en donde podemos ver cómo es que China se compromete para el 2060 llegar a un target de carbón neutro en el 2060. Pero mientras tanto, todo lo que ha reducido su emisión de carbono Europa y Estados Unidos simple y sencillamente ha sido desbalanceado por China, que alegremente de aquí por lo menos al 2030 va a seguir teniendo un incremento de producción de energía eléctrica vía carbón que no tiene ningún límite. Ya como un colofón, Xi Jinping se comprometió en la última reunión ahora en las Naciones Unidas a no construir plantas de producción de energía eléctrica con carbón en el extranjero. En el extranjero, pero no habló del interior. China sigue inaugurando aproximadamente 3 plantas de generación termoeléctrica por carbón, que son de entre 1.000 y 3.000 megawatts, aproximadamente 3 a 4 plantas por semana. Así que la lógica de crecimiento de emisiones de carbón de China básicamente contrapesa al resto del mundo y hace que su estructura de precios sea entre una tercera parte y una quinta parte de la estructura de precios de Estados Unidos y de Europa. ¿Pero esta es una decisión personal de China, Carlos, o qué dicen las leyes internacionales? ¿Por qué los otros países, por qué, por ejemplo, el continente europeo no lo puede hacer o no lo quiere hacer? ¿Cuál es la posible salida a esta crisis energética
económica que estamos viendo actualmente en el Reino Unido y de acuerdo a lo que lo platicas, se está extendiendo al resto de Europa. Bueno, la lógica de China es muy clara. China tiene 1.500 millones, redondeando, de habitantes. Su consumo energético per cápita es muy inferior al consumo energético per cápita norteamericano o europeo. En otras palabras, China todavía tiene aproximadamente capacidad de duplicar su cuota carbón a atmósfera antes de llegar a emparejarse con las cuotas carbón a atmósfera de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, por eso no se compromete a reducir emisiones de carbono sino hasta el 2060. ¿Y cuáles son las opciones que tiene el resto del mundo? Europa, por ejemplo. Bueno, para salir de esta crisis. Las opciones serían relajar las normas de consumo de combustibles fósiles, pero eso ideológicamente se ve como que no va a suceder, puesto que están comprometidos ellos a contrapesar todo el impacto chino en cuanto a emisiones de carbón, ellos reducir su pisada ecológica de carbón básicamente a cero para contrapesar el incremento chino. Esta es una de las muchas problemáticas por las que está pasando Europa y específicamente el Reino Unido. Pero hablemos de la escasez de la mano de obra. ¿Quién cubría anteriormente todos estos puestos de trabajo y por qué ahora con el Brexit y precisamente con el tema de la pandemia, pues se vino toda esta problemática, Carlos? Sí, básicamente toda la estructura de distribución de productos por carretera, le hace camiones en el continente, son compañías que contratan mano de obra barata en Polonia y en Ucrania. O sea, de inmigrantes. ¿Cómo? De personas inmigrantes. De personas migrantes que dentro del esquema Schengen, o sea, como se registran como polacos, pueden transitar libremente por todo el continente, más ya no en Inglaterra. Y actualmente con el tema del Brexit ya no lo podrán hacer. Ya no lo pueden hacer, por lo tanto Gran Bretaña debe de buscar contratar choferes dentro de su propio marco laboral, lo cual no es costeable. Perfecto, Carlos, pues muchísimas gracias, muy interesante y preocupante lo que está sucediendo en Reino Unido, muchísimas gracias.